¿Qué tal, apreciables estudiantes? Les doy la bienvenida a la cápsula, o más bien cápsulas de esta semana. Vamos a tratar el proceso de independencia de México, que va más o menos de 1810 a 1821. Ya veremos por qué digo más o menos. Pero bueno, es un tema, un proceso complejo y extenso, entonces para ello opté por hacerles varias cápsulas. En principio deberíamos entender que este proceso fue una de las transformaciones más profundas en la historia novohispana o para esta cosa, entidad política que llamamos Nueva España desde la semana previa. Esencialmente fue una guerra civil, implicó además una crisis de legitimidad política y al final una ruptura tajante con la monarquía española que ya veremos no fue como inicialmente se estaba tanteando. Al final veremos quién fue quien dio la independencia. Les propongo que nos acerquemos al proceso en cuatro momentos: los antecedentes peninsulares o los antecedentes desde lo que está ocurriendo en el núcleo de la monarquía española, que fue fundamental para entender qué detonó este proceso en Nueva España, el estallido de la guerra propiamente y su etapa más dura, de 1810 a 1815. Después, en otra cápsula, atenderemos la que he llamado la etapa de resistencia guerrillera, que son pocos años, 1816 a 1820 más o menos. Y cerraremos con una cápsula para la declaración de independencia en 1821 y todo ese complejo proceso que llevó a la separación de Nueva España, su reconceptualización y resurgimiento como México. Bueno, algo que es importante que advirtamos desde el inicio es que el proceso que derivó en la independencia de México no fue aislado. Es un proceso que se inserta dentro de un fenómeno mucho más amplio que hay quienes han llamado la era de las revoluciones atlánticas, que a su vez puede insertarse en uno todavía más grande que se ha llamado la era de las revoluciones. Pero bueno, este proceso, esencialmente, las revoluciones atlánticas, iniciaría o inició, o podríamos decir que comienza, con la independencia de Estados Unidos, atraviesa las guerras napoleónicas, se dan distintas independencias hispanoamericanas y bueno, deriva en todo un nuevo esquema político de países que se tienen que insertar a una dinámica internacional muy específica. Entonces, lo que deberíamos entender de esto es que no podemos entender el inicio de la lucha de independencia o de la guerra civil novohispana sin entender todo el contexto internacional que está operando en el fondo. La semana pasada platicábamos un poquito sobre el siglo XVIII en Nueva España, pero también de manera internacional, y toda esta idea que había del llamado equilibrio de poderes europeo o el concierto de naciones, que básicamente fue un siglo en el que se sucedieron guerra tras guerra por ver quién era la potencia que mantenía la hegemonía mundial, y en ese momento entendíamos hegemonía mundial en Europa, América y partes muy precisas de Asia. Entonces, en esta dinámica hubo montones de guerras y pasando directamente a la cuestión de España, bueno, España en algún momento hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX se quedó atada a Francia. Esta Francia revolucionaria que tenía guerras con distintas potencias europeas y después esa Francia revolucionaria se diluye para dar paso a la llamada Francia napoleónica. En esa lógica, y la monarquía española, como gran antagonista de Gran Bretaña, queda aliada a esta Francia. Entonces, dentro de una de las tantas estrategias que hubo en esta alianza para tratar de cortar los suministros a Gran Bretaña y darles respuesta a todo el bloqueo marítimo que había, se pensó firmar un tratado entre esta Francia napoleónica y España. Manuel Godoy, el principal del rey Carlos IV en España, firma un tratado con Napoleón, el llamado Tratado de Fontainebleau. Y este tratado básicamente es un tratado de amistad, llamémosle así, en el que se permitía que las tropas francesas pudieran pasar por España para invadir Portugal. ¿Por qué Portugal? Bueno, Portugal es el aliado histórico tradicional de Gran Bretaña. Entonces, si había una forma de cortar parte del abastecimiento británico, era mediante la invasión de Portugal. Se autorizó a la entrada de las tropas, muy bien, pero de pronto hay demasiadas tropas francesas en la península ibérica y pues la población empieza a ver con sospecha a todos estos soldados franceses, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto soldado francés? El clima está muy tenso y de pronto sucede algo que en principio no debió haber pasado. Tenemos el tratado, les decía, en 1807, y a principios del año siguiente, en marzo de 1808, esta gente tan desconfiada, tan tensa, ¡pum!,
da un motín en Aranjuez, una parte cercana a Madrid, donde estaba la familia real, y esta revuelta popular pues obliga a que Carlos IV abdique la corona, renuncie, ya no sea rey, y se la deje a su hijo Fernando VII. Aquí hubo toda una serie de complots, alianzas y demás. Se abdica a favor de Fernando VII. Sin embargo, la versión oficial, esta abdicación oficial, parece que quiere plantearlo como si hubiera sido algo muy pacífico y Carlos IV haya dicho, bueno, ya me voy, mi hijo será a cargo. En realidad, hubo un proceso muy violento en el fondo. eh, y bueno, tras este proceso violento en el fondo de las abdicaciones que les decía, bueno, Napoleón dice, vénganse familia real española aquí a Bayona, vamos a resolver esta situación. Se les empieza a forzar un poquito más y Fernando VII, el hijo de Carlos IV, le devuelve la corona a su padre y entonces Carlos IV, ya nuevamente como rey, le da la corona a Napoleón. Napoleón, siendo tan Napoleón, dice, bueno, está bien, yo no tendré la corona española, se la dejo a mi hermano, lo pongo como rey de España, y se redacta una especie de constitución que serviría, unos puntos de gobierno que serviría para darle rumbo a esta nueva cosa extraña, esta nueva corona usurpada, ¿no? Esto se llamó el Estatuto de Bayona de 1808. Y bueno, ¿qué pasó con esto? Cuando la población de la monarquía española, principalmente la de la península, que está al día con estas situaciones, se entera de esto, al momento desconoce a Bonaparte, a José Bonaparte como legítimo monarca, y ocurre un proceso muy extraño llamado la retroversión de la soberanía. Básicamente es un remontarse al origen del derecho divino de gobernar. Y lo que hace esta idea de la retroversión es que el pueblo dice, muy bien, nosotros pueblo tenemos la soberanía. En algún momento, en la antigüedad muy antigua, cuando inició esto de la monarquía y demás, pueblo soberano decidimos darle la soberanía a un sujeto elegido por Dios para que la ejerciera. Se ha roto este pacto primigenio que teníamos con este sujeto, con esta familia real. Bueno, la soberanía regresa a nosotros pueblo y nosotros pueblo, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo vamos a defender esta soberanía? Con esta idea de retroversión de la soberanía, soberanía que vuelve al pueblo, se diseñan una serie de estrategias para sostener la soberanía, ejercerla y gobernar mientras el monarca legítimo, entendido como Fernando VII, no está presente. Esto derivó primero en resistencias muy, muy, muy precisas en la península. Es el inicio de la llamada Guerra de Independencia Española, que duró de 1808 a 1814 y es una guerra en el territorio español entre el ejército de la monarquía española contra el ejército napoleónico. Claro, también hubo participación de otras potencias, sobre todo Gran Bretaña apoyando al ejército español, pero bueno, no nos extenderemos mucho ahí. Y con respecto al tema de la soberanía, pueblo que ya tiene la soberanía nuevamente, pues dice, hay que ejercerla como, según nuestra tradición histórica, se ha ejercido la soberanía. Y esto es mediante juntas. Se empiezan a formar un montón de juntas provinciales en todas las provincias de la península española, se arman juntas y estas juntas empiezan a ejercer esta soberanía, es decir, gobiernan en nombre de Fernando VII, el rey cautivo, y digamos que esto generó un cierto modelo de autogobierno que eventualmente inspiraría a algunas de las juntas y ayuntamientos en América, pero esencialmente eran juntas que reunían las esferas de la jurisdicción, la soberanía y podían imponer impuestos, cobrar impuestos, movilizar tropas, pagarle a las tropas, reorganizar todas las oficinas de la Real Hacienda, por ejemplo, las oficinas de los ayuntamientos, establecer préstamos entre los vecinos, etcétera, etcétera. En sí mismo, todas las funciones del gobierno se depositaron en estas juntas. Y claro, eventualmente se formó una Junta General de Gobierno, pero en un principio las provincias tenían sus propias juntas para defender esta soberanía usurpada.